Ok, perfecto. Vamos a continuar en el Evangelio de Marcos y estamos llegando ahora al capítulo 5, vamos a llegar hasta el capítulo 6. En los últimos capítulos hemos estado viendo cómo Jesús demuestra su poder. Lo vimos ejerciendo su poder sobre la creación y calmando una tormenta. Lo vimos ejerciendo su autoridad sobre los demonios e incluso sobre la enfermedad. Y el reinado de Dios, todo el tema de Marcos hemos estado viendo que está hablando acerca del reinado de Dios, que se ha hecho presente en la persona de Jesús y que todos los seres humanos somos llamados al arrepentimiento, es decir, a dejar nuestro propio camino y a seguirlo a Él como nuestro líder y rey. Y esto, muchas veces cuando nosotros estamos en esta situación, cuando se trata de seguir a Jesucristo, pues no podemos a veces ver el camino delante de nosotros. A veces hay tinieblas y a veces es complicado y es difícil. Y tenemos que confiar, aprender a confiar en Él y aprender a confiar en su voz. Y de eso es lo que la Biblia nos habla cuando habla acerca de la fe, de la confianza en la persona de Jesucristo. Nosotros muchas veces hemos pasado por momentos complicados en nuestra vida, momentos difíciles que nos hacen clamar, hacer oraciones desesperadas. Es verdad. Yo pues recuerdo algunas situaciones, por ejemplo, una vez que tuvimos un accidente y alguien más iba conduciendo el vehículo e íbamos pasando rápidamente y había un segmento del camino que estaba muy arenoso y empezó el vehículo a derrapar, ¿okay? Y a moverse muy rápidamente el coche en una situación en que no perdió completamente el control del vehículo. Y bueno, esos son momentos en que clamas, ¿no? Especialmente teniendo a tus hijos y toda la familia dentro del vehículo. Y Dios hizo un milagro, que quedamos insertados en una parte de la colina, con el vehículo así, ¿verdad? Y bueno, gloria a Dios, o sea, y yo sosteniéndome para no caer encima de Angélica y de los niños que estaban pequeños todavía, y haciendo fuerza para no caer encima de ellos, y poco a poco, gracias a Dios, pudimos bajarnos del vehículo, y bueno, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Y en la misericordia de Dios, en ese momento pasa otro vehículo lleno con unos hombres, lleno de hombres, y agarran el vehículo, nos ayudan a sacarlo de la situación y pudimos salir adelante. Incluso nos quedamos preguntando, wow, estaban demasiado fuertes. Pero son las cosas que Dios hace, ¿no? ¿Quién aquí recuerda algún momento de un clamor desesperado? ¿Sí? A ver, levante la mano si recuerda esos momentos de decir, Dios, por favor, ayúdame. ¿Sí? ¿Hay alguien que ha tenido esa experiencia? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia, ¿no? Hasta incluso se habla de gente que dice que es atea, ¿no? Y en ese momento es como, ok, Dios, sí existes, socórrame. Momentos de oraciones desesperadas. Pero también hay algunos otros momentos en que nos sentimos rechazados, ¿no? En que sentimos que somos rechazados, que no estamos teniendo una comunión con las otras personas. Yo viví una situación de estas al inicio de la pandemia, porque nosotros teníamos un viaje para México para ver a la familia de mi esposa y
en ese tiempo pues se hablaba de la pandemia como algo allá en China, ya se empezaba a oír algo en Italia. Y nos subimos en este avión en Madrid, nos subimos en este avión de Aeroméxico y estábamos volamos para México, todo bien. Aunque cuando llegamos a México, pasó algo primero que fue un poco extraño, que fue todos los pasajeros que vengan de Italia, salgan primero, y todos los que veníamos de Madrid así como, ok, o sea, porque había gente a veces tosiendo en el avión y todo, y como, ok, venían de Italia primero. Pero luego de eso, pues llegamos allá y no sabíamos lo que había sucedido, había sido la manifestación precisamente por estas fechas, y de ahí habían todo un montón de gente ido a Madrid a la manifestación y de ahí se disparó el COVID por toda España. Así que nosotros salimos de acá, no hay COVID en España supuestamente, llegamos a México y todo el mundo es como, vienen de España. ¿En serio? ¿Ok? Y así, amigos y todo, en la iglesia, todo el mundo así como, ok. Y luego, más que eso, o sea, nos habían invitado de una instituto bíblico que está al otro lado de la frontera en los Estados Unidos. Y luego se va a cerrar la frontera a todos los que vengan de Europa. Y ellos habían pagado mi billete de avión. Y yo, ok, y vengo a eso, ¿no? Esa es mi responsabilidad. Entonces me tengo que cruzar. Y me dice Angélica, ¿sabes qué? Crúzate de una vez. Me cruzo y al momento en que me estoy cruzando, ¿de dónde viene? De España. ¿Qué es ahí? Y todo el mundo, y luego vienen gente vestidos de blanco, con batas, con todo, con ¿cómo se llama? Cañones para medir la temperatura. Alto, 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 no se mueva. Y yo, ok, no te muevas de ahí. Qué raro se siente ser así rechazado. Se te dice como un paria, como alguien rechazado o impuro. Estas dos situaciones las vamos a ver aquí en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer de los versículos 23, Marcos capítulo 5, versículo 23. Y vamos a leer hasta el 6:6. Dice, cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se congregó en torno a él que estaba junto al mar. Un alto dirigente de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús, se acercó a él y se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Jesús fue con él. Gran multitud le seguía constriñéndole. Entre la gente estaba una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de innumerables médicos. Se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno, incluso empeoraba. Como había oído hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por detrás para tocar su manto, porque se decía a sí misma, si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. E inmediatamente la hemorragia cesó y sintió que había sanado del mal que la azotaba. Al instante, Jesús se dio cuenta del poder curativo que había salido de él y volviéndose hacia la multitud preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer se había dado cuenta de lo que había ocurrido y temerosa y temblando fue hacia Jesús, se postró ante él y le confesó
toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado. Mientras Jesús aún estaba hablando, llegaron algunas personas de casa del alto dirigente de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué seguir molestando aún al maestro? Pero Jesús, que oyó estas palabras, le dijo al alto dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y Jesús no permitió que le siguiera a nadie, sino Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Llegaron a la casa de Jairo y vio el alboroto, gente que lloraba y se lamentaba. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús, después de echar a todos fuera, tomó al padre, a la madre y a quienes fueron con él y entró donde estaba la niña. Le tomó la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y echó a andar. Todos los presentes se asombraron. Jesús les ordenó con firmeza que no lo hicieran saber a nadie y mandó que le dieran de comer a la niña. Jesús salió de allí y vino a su tierra acompañado por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha concedido y estos milagros que sus manos han realizado? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. La incredulidad de aquella gente le causaba asombro. Vamos a hablar acerca de la audacia de la fe. De la audacia de la fe. La fe es confianza puesta en acción. La pregunta de Jesús o la de Dios a lo largo de todas las escrituras es: ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Vamos a empezar viendo el capítulo 5, versículos 21 al 24. Pueden la siguiente diapositiva. Lo primero que vemos es desesperación. Dice que Jesús regresó del otro lado de la orilla y que había una gran multitud esperándole, que estaba allí esperando a Jesús, esperando cosas de él. Y un alto dirigente de la sinagoga, que se llamaba Jairo, fue a ver a Jesús y al acercarse a él se postró y le rogaba con insistencia. O sea, él era un alto dirigente de la sinagoga, o sea, era como el líder religioso de su comunidad. Era una persona que estaba acostumbrado a que más bien se inclinaran delante de él. Pero había una razón importante, un momento clave de desesperación que él estaba viviendo. Se postró delante de él no por cualquier razón. De hecho, había debate entre las personas de la sinagoga. ¿Jesús es bueno? ¿Jesús es malo? ¿De dónde viene ese poder? ¿Viene de Dios o viene de otra cosa? Pero en ese momento, él no se queda, ya no se puede quedar en la orilla, ya no se puede quedar indeciso. Tiene una situación desesperada, tiene una situación de vida o muerte. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. El hombre todavía tiene una idea limitada de Jesús. Él ha oído que Jesús pone las manos sobre los enfermos y sanan. Pero Jesús muchas veces sanó sin ni siquiera llegar a la casa de alguien. Simplemente con una orden.
pero está buscando, pero sabe lo que importa. Lo único que le importa a él en ese momento es que tiene el poder para sanar. Y está en una situación desesperada. Y aquí vemos cómo Jesús responde a esa situación, y Jesús fue con él. No hay un gran debate, no hay un gran problema al respecto. Pero una gran multitud le seguía constriñéndole. Le estaban esperando, tenían algo que hacer. Jesús estaban esperando que les enseñara, que les sanara, pero Jesús tenía algo más que hacer. Hay una necesidad, hay una interrupción y él responde a esa interrupción. Que dicho sea de paso, algo interesante que pensar en cómo Dios puede utilizar nuestras vidas. Desesperación. Pero si la historia estaba interesante, se va a poner todavía más interesante. La siguiente. Porque el siguiente capítulo lo llamaremos, si pones la interrupción. ¿Okay? Hombre, ¿qué piensas tú cuando estás en una situación desesperada? ¿No? Yo he estado en la situación de estar en una ambulancia con un amigo mío al que he estado batallando para mantenerlo vivo y estarme dirigiendo hacia el hospital y están dentro de la ambulancia y hay un carro en el camino, hay algún obstáculo y la desesperación que sientes en ese momento. Quítense de allí. No hay nada más importante que esto. Pero resulta que mientras Jesús va para sanar a la hija de Jairo, hay otra situación que está sucediendo. Versículo 25, entre la gente estaba una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias. Imagínense, muy largo tiempo. Dice, había sufrido mucho en manos de innumerables médicos. Se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno, incluso empeoraba. Dice que Pedro es la fuente de Marcos, o sea, porque Marcos fue como traductor de Pedro en los últimos años de su vida. Y no me cae tan bien. O sea, me gusta más Lucas, que dice que se esforzaron los médicos, se habían esforzado, pero no habían podido sanarla. Pero por mi propio trasfondo no me cae tan bien que diga, había sufrido mucho en manos de los médicos. Bueno, Lucas era médico. Pero dice, había sufrido mucho en las manos de los médicos y no mejoraba, sino que se ponía peor. Pobre los médicos que la habían tratado. Pues ya. Dice que se había gastado ya todo el dinero con ellos. Pero bueno, dice que como había oído hablar acerca de Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó por detrás para tocar su manto. Porque se decía a sí misma, si logro tan solo tocar su manto, me sanaré. O sea, ella fue y dijo, no importó la muchedumbre, no importó la multitud, se abrió paso entre la multitud, otra vez el elemento de desesperación. Y dice, si tan solo logro tocarle, me sanaré. De nuevo, ¿qué es lo que ella sabe? Que sabe que Jesús puede sanarla. ¿Okay? Que Jesús puede sanarla. Y luego de eso, dice que ella, dice,
se acercó por detrás, dice, e inmediatamente, versículo 29, la hemorragia cesó y sintió que había sanado del mal que la azotaba. Al instante Jesús se dio cuenta del poder curativo que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, hombre, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Dios, toda la Biblia, Dios hace preguntas y nunca son para adquirir información. ¿Sí? O sea, Dios cuando dice, Adán, ¿dónde estás? Desde entonces Dios nos está haciendo preguntas y nunca son para adquirir información. Son por causa nuestra. Esa mujer había visto a Jesús como un sanador, pero necesitaba saber más acerca de él. Dice, él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer se había dado cuenta de lo que había ocurrido y temerosa y temblando fue hacia Jesús, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que te ha azotado. 12 años había estado enferma. Ahora, es importante entender que esa enfermedad tenía un problema mayor todavía. Además de que era una enfermedad crónica, un sufrimiento prolongado y luego que había sido sufrido a las manos de los médicos. Está bien, eso es lo que dice Marcos. Ok, de que había sufrido todo esto. Aparte de eso, era una enfermedad que le hacía impura delante de la sociedad. O sea, que le impedía, o sea, la gente tenía que estar aislada, tenía que decir que no podía tocar a las personas, no podía tener relación con ellas, cuando ellas tenían que mantenerse cerca de su casa porque en cualquier momento tenía que volver corriendo. Una enfermedad muy difícil que la hacía impura delante de la sociedad. Por eso cuando Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Es un momento clave para ella. Exacto, ella lo último que quería era que se diera cuenta que era lo que había sucedido. Y menos tocando a alguien que era visto como un hombre santo, como un maestro, como un rabino. Pero ahí ella es expuesta a que él es algo más que eso. Y Jesús le dice, tu fe en mí te ha salvado. Vete en paz y queda sana de la enfermedad que se ha azotado. Ahora, pensemos en Jairo. ¿Ok? Él está yendo, hey, vamos rápido, mi hija se está muriendo, vamos. Y de repente viene el momento, hay alguien que interrumpe. Y luego Jesús se pone a preguntar en medio de una multitud que lo está aplastando, ¿quién me ha tocado? Y Jairo, ¡ay! ¡Rápido! ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Él está desesperado, él tiene algo que hacer. Más aún, se complica la situación. Dice, versículo 35. Mientras Jesús estaba aún hablando, llegaron algunas personas de casa del alto dirigente de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué seguir molestando aún al maestro? Una cosa es que yo sé que puede sanarla, que ven y ponle las manos y, pero ¿ahora qué? Ahora si ya no queda ninguna esperanza, tu hija ha muerto, ¿para qué seguir molestando aún al maestro? La que sigue. Pero Jesús
que oyó estas palabras, le dijo al alto dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Lo contrario de la fe es el temor. ¿Sí? Y él le dice, yo no, o sea, no, y él ha perdido toda esperanza, pero en ese momento él se da cuenta, le dice, sí, ya sé que las circunstancias son imposibles, sigue confiando en mí. Y bueno, en este caso sabemos que las circunstancias voltearon a su favor, pero ¿cuántas veces no sabemos qué es lo que va a suceder? ¿Cuántas veces estamos pasando por la niebla y por las tinieblas y no tenemos garantía? Jesús no le dijo, mira, tu hija va a sanar. Yo la voy a resucitar. Le dijo, sigue confiando en mí. Independientemente de lo que vaya a suceder, independientemente de las circunstancias, confía en mí. No temas. Dice, Jesús no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Llegó a la casa de Jairo y vio el alboroto, gente que lloraba y se lamentaba. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. ¿Okay? A veces pensamos que la gente de ese tiempo era tonta. Ah, no, ellos eran se creían todo. No, no. Hombre, sabían cuando alguien había muerto. Había muerto. Y se burlaban de él porque no podían entender y reconocer lo que él estaba diciendo. Si somos escépticos ahora, eran escépticos entonces. Y por eso se escribieron de las escrituras como se escribieron. Pero Jesús dice que después de echar a todos fuera, echando fuera la incredulidad, tomó al padre, a la madre y a quienes fueron con él y entró donde estaba la niña, le tomó la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Es interesante que Marcos agarra las palabras que Jesús dijo en arameo, aunque siempre está traduciendo en griego y nosotros del griego lo tradujimos al español. Pero así dejó la impresión en la vida de Pedro ese momento. Que Jesús no hizo ninguna gran ceremonia, no hizo algo mágico, no hizo una oración de 3 horas, no se puso, en meditación, no, nada más le dijo lo mismo que le decían todos los padres a sus hijas en la mañana cuando tenían que ir a la escuela. Levántate, niña, levántate. Y ya. Y eso dio vida de nuevo a esta niña. Ahora, interesante que dice que la niña tenía 12 años. ¿Cuántos años había estado sufriendo la mujer? 12 años, ¿ok? Y se levantó inmediatamente y se echó a andar. O sea, no hubo una recuperación paulatina, no hubo de una vez se levantó y además de eso, necesitó un sándwich. O sea, un bocadillo. Porque tenía hambre. Y Jesús hizo que la dieran de comer. Aquí no pasó nada. Seguimos adelante, tranquilos. Interesante. Ese es el poder que el Señor tiene sobre la muerte. Los seres humanos de todas clases y de todas las condiciones temen la muerte. Jesús tiene la respuesta a eso. Hay vida en Jesús. Por último vemos
la fe viene primero. Jesús sale de allí y viene a su tierra acompañado por sus discípulos. Llega el sábado, enseña en la sinagoga, muchos oyéndole se admiraban. Jesús es un gran maestro, es un gran profeta, es una persona que enseña. Pero luego empiezan algunos a preguntarse, ¿y de dónde está sacando toda esta sabiduría? ¿Y de dónde vienen estos milagros que hace? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas, de Simón? ¿No está aquí con nosotros sus hermanas? ¿No es este uno de más del pueblo? ¿De dónde está sacando todo esto? Estaban viéndole como un ser humano más. Y todo esto pasaje nos está retando. ¿Quién es Jesús en quien nos está retando a confiar en Él? ¿Es simplemente un hombre? O sea, es interesante, es un ser humano que vino a este mundo y tuvo un impacto enorme, un impacto que ha transformado la humanidad en una manera tremenda. 80% de las organizaciones de bien social en el mundo, de las más importantes, fueron hechas por seguidores de Jesucristo. Incluso aquellas que hoy en día no practican el cristianismo, pero fueron iniciadas por seguidores de Jesucristo. Un impacto tremendo en la historia, un cambio en la relación hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los pobres, hacia los débiles, hacia los enfermos. Un hombre extraordinario, alguien que es recordado 2000 años después de su muerte y resurrección. Un hombre extraordinario, un hacedor de milagros. O sea, tan solo toco el borde de su manto, seré sano. Ven, pon la mano sobre mi hija, será sana. Pero después de la muerte no hay nada que podamos hacer. O el Hijo de Dios, hecho hombre, con poder sobre la vida y sobre la muerte. Hombre, pero es un ser humano, o sea, no conocemos a su mamá y a sus hermanos, a sus hermanas, pues no están casadas aquí entre nosotros, no es un ser humano ordinario. No, es Dios hecho hombre en medio de nosotros. Pero Dios no es un hacedor, no es alguien que nos va a poner un show para demostrarlo. Dios es tan humilde, que no siente ninguna necesidad de demostrarnos nada. Primero fe, después vemos la gloria de Dios. Si confían en mí, si crees, verás la gloria de Dios. Exactamente, la incredulidad es la que nos mata. Dios dice, no pudo hacer ahí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. La incredulidad de aquella gente le causaba asombro. O sea, Él quería ayudarlos más. Pero no era posible porque no confiaban en Él. Ahora, el reto para nosotros es, wow, Señor, nos quedamos como los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe, ¿verdad? Ay, Señor, si me aumenta nuestra fe. Pero aquí se aplican las palabras que el Señor le dijo a sus discípulos. De verdad les digo que si tuvieran fe tan pequeñita como un grano de mostaza, le podrían decir a este monte, quítate de aquí, ponte allá, y le sería hecho. En otras palabras, gracias a Dios, no es lo grande de nuestra fe, sino lo grande de nuestro Dios en quien está puesta nuestra pequeñita fe. Dice en Isaías 42, del 1 al 3, que Él no apagará el pábilo que humea. Tal vez deberíamos ser una gran llama, pero lo que tenemos es un poquito de humo.
no lo apagará. Soplará en él por su Espíritu Santo para que sea una luz que dé luz, vida a otros. ¿Te atreves a entrar en la audacia de la fe? Podemos poner un poquito más de confianza en nuestro gran Dios. Vamos a tomar un momento. Tal vez algunos de nosotros tenemos alguna oración desesperada el día de hoy. Si hay alguien que necesita, que tiene una oración desesperada en este momento, quizá si gusta, puede levantar su mano para que otros puedan orar también por usted. Si hay algún motivo de oración que está diciendo, Señor, yo necesito tu ayuda hoy. ¿Ok? Sí. Si quiere, puede levantar la mano y personas alrededor de... Le voy a pedir que aquellos que están cerca, si pueden orar por las personas que han levantado su mano. Si hay alguien más tranquilo, con confianza, puede levantar. Ok, sí, está bien, sí. Ok, gloria a Dios. Muy bien. Voy a pedir a aquellos que están alrededor de aquellos que han levantado la mano, por favor, que oren por ellos. Ahorita yo voy a orar también. Y si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has depositado tu confianza en Él, hoy es el día de hacerlo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a este mundo a morir por tus pecados para que tú puedas ser perdonado y para que puedas tener una relación con Dios hoy. Jesús resucitó de la muerte y es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores y tiene todo el poder y toda la autoridad. Él puede transformar tu vida. Dale la bienvenida a su Espíritu el día de hoy. Dile, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Lléname, ayúdame. Quiero crecer en fe, quiero confiar en ti y seguirte por siempre. Señor, yo creo que todos nosotros tenemos algún clamor en nuestro corazón en este día. Tal vez por nosotros mismos, tal vez por alguien que amamos y conocemos. Sabemos que tú eres todopoderoso. Creemos que toda autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sabemos, Señor, que tú puedes hacer cualquier cosa. Y confiamos en ti, confiaremos en ti. Cualquiera que sea lo que quieras hacer. Pero, Señor, hoy queremos acogernos a esa palabra. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, estamos aquí. Te necesitamos desesperadamente que actúes, que vengas con poder, que intervengas en la situación en que estamos necesitando tu ayuda. Todopoderoso, Señor, todopoderoso. Confiamos en ti, sabemos que tú eres todopoderoso. Ven, Jesús,
Ven con tu poder, Señor. Ven con tu reino. Ven con tu reino, Señor, y manifiesta tu poder en nuestras vidas, Señor. Danos fe, Padre, fe para ser audaces, para tocar desesperadamente, para postrarnos a tus pies, para abrir paso entre la multitud y clamar a ti y postrarnos allí, para tocar el borde de tu manto, aunque tengamos que correr en medio de toda la multitud, aunque tengamos que romper todos los tabús sociales para llegar a ti, Señor. Padre, danos esa hambre y esa sed, esa desesperación, eso que dice, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti podemos confiar. Ayúdanos, Señor. Ven a nuestro encuentro. Te damos gracias, Señor, porque tú lo puedes hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.